Primero, ¿no? Para empezar, nosotros somos docentes de la Clínica de Psiquiatría. Mi nombre es Viviana Porto, soy profesora adjunta, soy docente del Hospital de Clínicas, y estoy con Silvana de Matos, que también es profesora adjunta del Hospital de Clínicas. Así que, bueno, esas somos nosotras, y cualquier cosa en el Hospital de Clínicas. Ahí va, por dudas, remitirse al hospital. Bueno, vamos a arrancar hablando de trastornos de ansiedad, y no me pasan las... ¿No? No, pero estamos... Ahí está. Bien. Vamos a mover esto por acá. Ahí va. Bueno, primero vamos a definir qué es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una emoción fisiológica normal que tenemos todos, adaptativa, frente a estímulos amenazantes, ¿no? Todos nos ponemos ansiosos frente a algunas situaciones, y eso es normal. ¿Ah? Pero cuando es excesiva o inadecuada en intensidad, puede convertirse o llegar a convertirse en una enfermedad. ¿Ah? Para comparar la ansiedad normal de la patológica, como dijimos recién, la normal es una emoción normal y adaptativa, se caracteriza por tener miedo, hay un estado mental de miedo, y esto que genera los cambios fisiológicos que nos preparan para la lucha o la huida, ¿no? Si nos viene a comer un león, antes, o estamos en el medio de la selva, tenemos mucho miedo y todo nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo se prepara para correr para que no nos coma. Eso es la ansiedad normal. La atención está puesta en la amenaza, o sea, en el león, y no afecta nuestra libertad personal, salvo que nos coma el león, ¿verdad? Cuando es patológica es que es desproporcionada, o sea, hay demasiada ansiedad, es prolongada en el tiempo y es persistente. La ansiedad persiste. Y la gran diferencia es que además de situarse en el plano mental, pasa también al plano corporal y empiezan a haber síntomas corporales como respuesta a esta. La atención no está focalizada en la amenaza, sino que está focalizada en nuestro organismo, en la respuesta que podríamos llegar a tener frente a la amenaza y no a la amenaza en sí misma. Perdón, ahí me comí dos palabras. Ahí está, y también lo que es cierto es que muchas veces esa amenaza, digamos, puede no existir, o sea, se independiza de la amenaza en sí y se transforma más en lo que tiene que ver, como decía Silvana, en lo mental y corporal. Entonces eso es bien importante porque es la diferencia entre lo normal y lo patológico, lo desproporcionado, lo persistente, el plano mental y corporal, independiente de la amenaza. Por eso esto que decía recién Viviana, ¿no? Ahí va, ¿no? ¿Cuándo decimos entonces que la ansiedad es patológica? Bueno, cuando es excesiva en cantidad, desproporcionada, intensa, ¿no? Por intensidad, por la duración de la misma, ¿no? Que excede la amenaza o excede en realidad el estímulo en sí mismo, y además, que es una de las cosas que muchas veces nosotros manejamos en lo que tiene que ver con la psiquiatría, es el deterioro funcional que genera, o sea, cómo afecta la vida del individuo, ¿de qué forma lo repercute? Que es una forma como, entre comillas, como de medir lo que tiene que ver con la sintomatología, qué afectación en la persona esto genera, ¿no? Porque evidentemente si la ansiedad es una respuesta normal ante un estímulo amenazante, eso obviamente no genera ninguna alteración en la vida del individuo, sino que le facilita la huida y el vivir, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, si esto se independiza de la amenaza o es muy intenso, bueno, empieza a generar un deterioro en la funcionalidad, que lo que hablamos muchas veces es la funcionalidad social, familiar, ¿no? Laboral, de pareja, en fin. Entonces, esto es bien importante para diferenciar lo patológico. Bien. Entonces, ¿cómo hablamos de la ansiedad cuando hablamos de ella? ¿En qué dominios? Bueno, hablamos a nivel físico, a nivel afectivo, a nivel cognitivo y conductual, ¿está? Ahí obviamente ustedes tienen esto como bastante para ver, ¿no? Pero a nivel físico, ¿qué cosas podemos ver de la ansiedad, ¿no? La actividad autonómica, las palpitaciones, disnea, contracturas, mareos, epigastralgia, náuseas, opresión torácica, sudoración y temblores. A nivel afectivo, muchas veces esa sensación de incomodidad y nerviosismo, ¿no? Angustia, miedos. Preocupación intensa a nivel cognitivo, ¿no? Son pacientes que en realidad son aprensivos, siempre están pensando lo peor de las cosas, hiperpreocupados, con pensamientos recurrentes, ¿no? Sobre amenazas o posibles amenazas que pueden ser sociales, corporales, emocionales, preocupaciones, por ejemplo, a nivel del trabajo, de enfermedades,
familiares, ¿no? Son pensamientos muchas veces repetitivos que tienen los pacientes a nivel cognitivo. Y a nivel conductual, ¿no? Muchas veces lo que vemos es como una consecuencia de reducir o prevenir la amenaza percibida y el malestar dado por conductas de evitación o huida, de lo que los pacientes pueden pensar que sea un estímulo potencialmente amenazante, incluso, bueno, búsqueda de seguridad en algunas personas o situaciones, ¿no? Secundario a esta ansiedad. Así que esos serían los 4 dominios en los cuales lo vemos. Ay, para que ya arrancamos con mensaje, no sé si es de ahora. Ah, no, nada. Si podemos hablar un poco más lento. Ay, sí, estamos en el más 2 por 2 sí, de... perdón, chicos, perdón. Intentemos, somos ansiosas, ese es el tema. Bueno, vamos arriba. Bajamos un cambio. No me pasa la diapo. A ver. Tienen que estamos con problemas técnicos. Ahí. Sí. Bueno, entonces, la ansiedad patológica, a la que recién habló Viviana, hay 2 tipos de ansiedad. La que es permanente, que es la que ustedes cuando vayan a leer van a ver que se llama ansiedad flotante o ansiedad basal. En esta ansiedad es la ansiedad que está todo el tiempo, que hay un umbral elevado de ansiedad y que todo el resto de los estímulos que percibe la persona le da la sensación que son potencialmente peligrosos. Entonces, la persona está en un estado de alerta, en un nerviosismo permanente, puede haber como una tendencia al llanto o una tendencia al estrés. Es esa persona que uno le dice, pará, que estás re estresada, ¿no? Pensamientos recurrentes con una visión catastrófica, siempre piensan lo peor de los escenarios, ¿no? Si alguien no llega a destino a tiempo es porque chocó, tuvo un accidente, ¿no? O si se va de viaje, seguro que yo pierdo el ómnibus, ¿no? Es esa gente como que tiene como un pensamiento como muy catastrófico y pesimista. Exacto, por ejemplo, si una persona no llega a su casa, por ejemplo, dice, llego a tal hora, tuvo un accidente, le pasó algo malo, hacen una paraclínica, me va a salir algo mal, ¿no? Es como una visión peyorativa de las cosas. Eso me parece que es importante porque es como eso que es flotante. Que esto lo vamos a decir después secundariamente, pero se diferencia de lo que es más crítico, ¿no? Una ansiedad más flotante y una ansiedad más crítica. La ansiedad flotante es esta que estamos diciendo, Son pacientes que en realidad están todo el tiempo alertas, personas que son distraíbles, ¿no? ¿Qué pasa con la concentración? Esto. A diferencia de otros trastornos donde la concentración, como por ejemplo en la depresión, también está afectada, porque en realidad la persona está está triste y no puede concentrarse en lo que ocurre, estos pacientes no es por eso que tienen la afectación de la atención, sino porque están hiperatentos e hiperalertas a todo el resto. Es una alteración de la atención, pero es en otro sentido. Entonces me parece que es interesante diferenciarlo. Entonces, como están hiperalertas al entorno, no se pueden concentrar en lo que tienen que hacer. Entonces, por eso tienen fallas. Lo que la gente le dice, tengo problemas de memoria, ¿no? Es que estás tan concentrado en lo que puede pasar en tu alrededor que no te estás concentrando en tu tarea que tenés que hacer. Y a nivel psicomotor, bueno, muchas veces vemos temblores, ¿no? Pacientes que tiemblan, que tienen sobresaltos, que tienen las manos frías, contracturas, cefaleas, síntomas digestivos como gastritis o el tránsito digestivo bajo, pacientes que, por ejemplo, muchas veces tienen, ¿no? Diarreas o episodios ante situaciones de estrés, sí, ¿no? Intolerancias digestivas. Entonces, es bien importante que, sobre todo esto de lo somático, tiene que ver con el estado de hiperalerta, ¿no? Que hace que el paciente esté como contracturado y todo el tiempo esperando algo malo. Entonces, eso lo digo sobre todo para que se pueda como uno imaginar la situación del paciente. Por supuesto que secundariamente a esto el paciente se siente agotado, ¿no? Porque en realidad genera como una fatiga toda esta situación de estar hiperalerta. Bien. Esta es la permanente, la que está siempre, que se diferencia de la episódica, que son las crisis de ansiedad, que es ese paciente que tiene una vida normal sin ansiedad o con ansiedad basal, pero de golpe tiene una crisis de ansiedad, que están vinculadas a un estímulo específico en los trastornos fóbicos. Por ejemplo, yo le tengo fobia a un perro, veo a un perro y me empiezo a poner nerviosa, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir mal, empiezo con palpitaciones y tengo miedo de que el perro me muerda, y por lo general suceden 2 cosas, o se queda quieta la persona o corre por su vida, ¿no? O si no, sin desencadenante, como es en el trastorno de pánico o angustia. Y acá es una gran diferencia que ya empezamos a marcar. Las crisis de ansiedad es un diagnóstico
sindromático, digámosle, cuando están vinculadas a un estímulo específico, es decir, hay un estímulo que genera esa crisis, puede ser un trastorno fóbico, por ejemplo. Si no hay ningún desencadenante, puede ser un trastorno de angustia. Esto lo vamos a ir diciendo, pero es para que lo vayan masticando y procesando. Ahí está. ¿Ah? Esto es un concepto que es muy importante, porque las crisis de ansiedad, como bien estaba diciendo Silvana, no son patognomónicas del trastorno de pánico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad podemos ver crisis de ansiedad en múltiples motivos o patologías de la psiquiatría, ¿tá? No por tener una crisis de ansiedad vamos a después secundariamente hacer el diagnóstico de trastorno de pánico. Para poder hacer ese diagnóstico, las crisis tienen que tener determinadas características, como por ejemplo, no tener un desencadenante, por lo menos en los primeros episodios. Claro. Porque muchas veces después pasa, que les pasará a ustedes, que quizás ven pacientes que tienen muchos años de este tipo de trastornos y tienen como más identificadas algunas situaciones, pero siempre hay que pensar en los primeros episodios, ¿no? El paciente cuando el primer episodio le aparece de la nada y no tiene ningún tipo de relación con nada específico. No sé si, espero que se entienda lo que estamos diciendo, porque es importante, igual vamos a seguir con esto. Sí, esto es como, solo para ir definiendo terminología, crisis de pánico, trastorno de angustia. No sé quién preguntó de ese, es lo que decíamos. Crisis de pánico, que ahora lo vamos a ver, es la crisis de ansiedad. A vos te viene ansiedad, miedo a morir, te puede doler la panza, tener cefaleas, ganas de vomitar, palpitaciones, sensación de un infarto. Eso es una crisis de pánico. O de ansiedad o de angustia, porque según el libro donde lo leas lo van a encontrar así. Pero eso es crisis. Para que una crisis se transforme en trastorno de angustia, tienen que pasar determinadas cosas que ahora lo vamos a ver que ahora ya viene trastorno de pánico o de angustia. ¿Está? Por eso también es bien importante que a veces a ustedes les puede pasar en la vida misma también, ¿no? Que vean pacientes que de pronto presentan una crisis de ansiedad secundaria, por ejemplo, a un conflicto, ¿tá? Y no es bueno, es la viñeta, vamos ahora a seguir. No voy a spoilear, perdón el spoiler, pero es importante, ¿tá? Tenerlo en cuenta. ¿Qué lo desencadena? Exactamente. Ah, ya entendí. Cada vez que abro el chat después no pasa la diagrama. Perfecto. Entonces, los trastornos de ansiedad, ¿por qué nos importan? ¿Por qué estamos acá, chiquilines? Porque son un problema de salud mental más prevalente según la OMS, ¿tá? Sabemos que además predomina en el sexo femenino, ¿tá? Tiene una mayor incidencia entre los 20 y los 40 años, ¿tá? Y si bien el trastorno de ansiedad va disminuyendo su frecuencia con la edad, lo que pasa es que también aumenta el síntoma ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vemos personas que tienen ansiedad como síntoma, pero no específicamente configura un trastorno de ansiedad. ¿Tá? O sea que la ansiedad en realidad, como trastorno de ansiedad, tiene la mayor incidencia en esos periodos, pero después, bueno, muchas veces está el síntoma no configurando otro trastorno. Frecuentemente el motivo de consulta está centrado en síntomas físicos, eso ya lo dijimos, ¿tá? Y lo otro que nos importa de este tema es su alta comorbilidad. ¿Alta comorbilidad con qué? Con los trastornos del humor, como el trastorno depresivo, ¿tá? Y con el trastorno de consumo de sustancias, por ejemplo, el alcohol, ¿tá? Con el trastorno depresivo la comorbilidad es muy alta, incluso se habla hasta de un 60% de comorbilidad, ¿tá? Entonces, siempre que uno tiene este tipo de pacientes es importante despistar también lo que tiene que ver con los cuadros del ánimo. El consumo de sustancias, también por supuesto, y muchas veces vemos pacientes que utilizan las sustancias psicoactivas como, entre comillas, una forma de mejorar su ansiedad. Se llama un uso, digamos, entre comillas, terapéutico de una sustancia, que en realidad por supuesto que no está bien, pero digo porque es algo que también es bueno despistar, ¿está? Y algo, pero que no lo pusimos porque acá estamos hablando de trastornos de ansiedad en general, la comorbilidad entre los trastornos también es muy frecuente. Entre los subtipos de trastornos de ansiedad, que ahora van a ver que tenemos una lista de los trastornos. Que venía acá. Perfecto. Tienen el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, que ustedes van a ver que en los libros viejos, previos al DSM-5, trastorno de pánico y agorafobia van juntos, ahora van separados, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, el trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica, y después el no especificado. Esto en realidad lo que tiene son los diagnósticos que utiliza el manual, ¿no? Diagnóstico y terapéutico del DSM-5, que es un manual. Existen otros, pero en realidad este es el que nosotros en realidad utilizamos más frecuentemente y el que seguramente, digamos, se utilice
de que está como la bibliografía para la prueba, ¿tá? Sí. Así que es el que de alguna manera ustedes tienen que conocer, ¿tá? Esto obviamente muchas veces va cambiando, tienen que utilizar la versión del DSM-5, que es la última versión, por esto que les decía Silvana, porque en realidad digamos, las ediciones anteriores hay algunas cosas que han cambiado, ¿tá? Y lo más importante es lo de la agorafobia. No vamos a dar todos hoy, vamos a dar los más frecuentes y con alguna viñeta, ¿tá? Para que empiecen como a tenerlo claro y a Claro, ustedes recuerden que esto es de caricaturizarlo, alguna sí. manera el conocimiento que tiene que tener un médico general con respecto Claro, a básico. este tema, ¿no? ¿Y qué pasó con el DSM-5? Que se sacaron de los trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene un capítulo aparte, el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, que son los trastornos ahora asociados al estrés. ¿Tá? No forman más parte de los trastornos de ansiedad, porque se vio que tiene una psicopatología totalmente distinta y un origen distinto y una neurociencia distinta. Todo esto. Y una respuesta terapéutica distinta también. Bueno, y ahora sí arrancamos, no sé, alguien había preguntado lo de trastorno de pánico y crisis de pánico. ¿Tá? La característica importante y nuclear de este trastorno es que tiene que haber una crisis de pánico, obviamente, pero las crisis tienen que ser recurrentes e inesperadas. Es decir, yo no espero que ante determinada situación tener una crisis. La crisis me viene de la nada, sin estímulo. ¿Ah? Se acompaña de elementos cognitivos, como la expectación aprensiva, el miedo, que ahora vamos a ver todos los ítems, y elementos conductuales, como la evitación de la crisis. O sea, si yo tuve una crisis de forma inesperada, pero justo estaba en un lugar, después el paciente empieza como a evitar los lugares a donde le empieza a venir la crisis. Tenemos chat. A ver, ¿qué es la expectación aprensiva? Bien. En realidad, la expectación aprensiva tiene que ver con el miedo, ¿no? Miedo. A tener una crisis, básicamente. ¿Ah? Entonces, muchas veces lo que le pasa a los pacientes es eso mismo, ¿no? Tienen una crisis y después les genera miedo haber vivido esa situación. ¿Ah? Y por eso también secundariamente pueden tener elementos conductuales como la evitación. Porque Están nadie como va... pendientes, Exacto. es un miedo con estar pendiente de que vuelva a pasar, entonces el paciente está como alerta. Eso es expectación aprensiva. ¿Ah? Y la frase final es lo que ya dijimos, ¿no? No. Una crisis de pánico no es sinónimo de trastorno de pánico, se pueden ver, crisis de pánico en otros trastornos de la patología psiquiátrica, como por ejemplo trastorno por consumo de sustancias, como por ejemplo trastorno bipolar, etc. En otros trastornos de ansiedad, la También, agorafobia, exacto. las fobias, o sea, van a ver ahora que vienen crisis de Exacto. pánico situacionales, y entonces no es un trastorno de pánico, es otro diagnóstico. ¿Ah? Bueno, acá está el manual de DSM-5, que como ven, el criterio A dice ataques de pánico imprevistos, o sea, no los esperamos, recurrentes, o sea, más de uno, de aparición súbita, con miedo intenso, malestar intenso, de minutos de duración y que alcanza su máxima expresión en minutos y que se tiene que acompañar de 4 más de todos estos. ¿tá? Que es todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular, palpitaciones, dolor precordial, la sudoración, pueden ser temblores, lo digestivo, porque les hago hincapié en lo digestivo, porque muchas veces cuando el paciente le viene como náuseas, vómitos y se siente como mareado, no sé por qué a veces no se dan cuenta que son crisis de pánico, escalofrío, sensación de calor, miedo a morirse, miedo a perder el control, después irritabilidad, creo que dije todas, parestesia. Muchas veces el miedo a morir o a perder el control, ¿no? Que eso es algo de lo que también los pacientes pueden hacer referencia. ¿No? No solo el miedo a morirse en el momento de la crisis, sino de, bueno, a estar descontrolados. Sí, a volverse loco. Muchos dicen que es de las peores cosas que le pasó, que tenía miedo de volverse loco. Lo describen así los pacientes. ¿tá? O sea, entonces acá, si ustedes tienen solo una, hacen un diagnóstico de crisis de pánico. ¿Cómo? En la crisis de pánico o el ataque de pánico se dio de forma imprevista, fueron muchas, o sea, fue recurrente, apareció de forma súbita y duró minutos, hacemos, con otros ítems ahora, o la probabilidad de que eso sea un trastorno de pánico. ¿Qué más tiene que pasar para que esa crisis reiterada de forma súbita sea un trastorno de pánico? Tiene que haber por lo menos durante un mes después de las crisis, miedo, inquietud o preocupación
de tener otra crisis, que era lo que hoy decíamos un poco de la expectación aprensiva, ¿tá? O de perder el control, de tener una enfermedad médica, muchos piensan que van a morir de un ataque al corazón, de volverse locos, ¿tá? Y un cambio en el comportamiento de la persona, o sea, evitar las situaciones o tratar de evitar lo que le generó el ataque para lo que el paciente piensa que le generó el ataque, evitar, por ejemplo, ejercicio físico, si eso se dio en un lugar de ejercicio físico, o estar acompañados todo el tiempo. Empiezan a tener miedo que no pueden hacer nada solos, evitan las situaciones en las que están solos por tener miedo de tener un ataque de pánico, o van siempre acompañados de alguien. Esos son los cambios que se tienen que dar por lo menos al mes. Esto ustedes lo tienen que leer bien porque acá nosotros lo esquematizamos, claro. Digo, pero está específicamente el DSM-5, en el capítulo, tienen que leer bien los criterios y conocerlos para poder hacer los diagnósticos, ¿está? Digo porque acá no se queden solo con estas diapos, que es un poco esquemática de lo que dice el DSM en sí mismo. Bien. ¿Cuál es la prevalencia, no? La prevalencia del trastorno por pánico, volvemos a decir lo mismo, a lo largo de la vida es entre el 4 y el 5%. ¿Y qué pasa con la crisis a lo largo de la vida? Es mucho más. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente que el trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque se puede ver en muchas otras patologías, como ya lo dijimos. Crisis de pánico, diferente de trastorno de pánico, ¿ok? Entonces, dice, ¿no? A su vez, el 8 al 10% de la población general, además, va a tener una crisis de pánico sin desarrollar ninguna psicopatología identificable. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene por qué tener un trastorno específico y puede haber tenido una crisis en algún momento de su vida y no desarrollar un trastorno en sí mismo. Por eso son mucho más frecuentes las crisis que el trastorno en sí mismo, ¿no? Las mujeres están más frecuentemente afectadas. Siempre, ¿no? Nosotras. Tasa de 2-1 en esta patología, en otras van a ser los varones, no se preocupen. Y generalmente vemos que la edad media de comienzo es entre 20 y 24 años, los trastornos de ansiedad, del trastorno de pánico en este caso. Bien. ¿Qué otra cosa nos importa? Las comorbilidades, ¿no? ¿Cómo? Creo que el libro naranja del trastorno de angustia, sí. Sí, es lo mismo. Trastorno de angustia y trastorno de pánico es lo mismo. Crisis de angustia, crisis de pánico son sinónimos también. ¿Tá? Pero siempre acuérdense, lo importante es distinguir la crisis del trastorno. Eso es lo que a ustedes les tiene que quedar claro. Exacto. Bien. Otros trastornos de ansiedad, ¿no? Las comorbilidades. Sabemos que del 25 al 50% pueden cursar con agorafobia, ¿está? De los trastornos de pánico. Y eso es uno también de los motivos por los cuales también es independiente, porque en realidad hay trastornos de pánico que cursan sin agorafobia, y hay agorafobia que también no tiene trastorno de pánico. Entonces, bueno, sabemos que es una comorbilidad alta, sí la es, pero no es causa-efecto, ni es que tiene que ver uno para que exista el otro. Con otros trastornos del humor, más o menos, lo dijimos anteriormente, ahí dice 35-40% de los pacientes, pero incluso hay cifras que son hasta 60%, ¿está? Consumo de sustancias, alcohol, marihuana, cocaína, esto es súper importante porque además, como les dije, los pacientes a veces usan las sustancias para mejorar los síntomas, eso lo verán frecuentemente incluso hasta con el uso de marihuana, personas que dicen que usan la marihuana para dormir, para parar los pensamientos, para mejorar, ¿no? Que bueno, eso claramente no es una terapéutica y además empeora la sintomatología, ¿no? En este tipo de pacientes, la sintomatología de ansiedad. Bien. Incluso puede generar crisis de pánico. Exactamente, por ¿no? marihuana, el famoso mal viaje puede ser una crisis de pánico. Que alguno puede haber tenido o conocer a alguien que lo haya visto o algo visto en alguna puerta de emergencia, ¿verdad? Trastorno de personalidad, entonces, es otra de las comorbilidades, ¿no? Vemos que hay personalidades, caracteres, por decirlo de una manera, más ansiosos, los que tienen más, las características del grupo C, que este no es un tema que vaya para ustedes específicamente el trastorno de personalidad, pero sí sepan que, bueno, existen formas de ser que son más ansiosas o más evitativas, más dependientes, que tienen como más tendencia, por decirlo de una manera, a los trastornos de pánico, que son los de grupo C, clúster C. Eso, si lo quieren leer, igual está en el DSM, los clúster. Para como leí el chat, no anda, ya está. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, la etiopatogenia, ¿está? Siempre en psiquiatría y bueno, en medicina también hablamos de lo que es la interacción entre los factores biopsicosociales, ¿no? Lo que es importante saber es que el riesgo del trastorno de pánico es mucho más frecuente, 8 veces mayor, en familiares de primer grado, ¿está? O sea que en realidad, si un paciente tiene un antecedente familiar de un trastorno de pánico, tiene mucho más chance de tenerlo, ¿está?
A su vez, los sucesos vitales estresantes, en los 12, ahí vemos los sucesos vitales estresantes 12 meses previo al inicio del trastorno, ¿no? Personas que les ocurren cosas, pérdida de trabajo, duelos, situaciones vitales que de alguna manera afectan al individuo, ¿está? Y a su vez, personas que tienen factores estresantes que son crónicos, también empeoran la evolución, porque en realidad hacen que, específicamente, digamos, generen el estrés continuo, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Pasaríamos a hablar de una viñeta clínica. Hasta aquí todo bien, hay un chat que lo voy a mirar. Gracias, sí, perfecto. Bien, pasamos a leer esta viñeta, chicos. Sexo femenino, 40 años, sin antecedentes médicos ni psiquiátricos a destacar. Traída por compañeros de trabajo, consulta de atención rápida por aparición brusca de malestar intenso, con taquicardia, disnea, sudoración y palidez. Repetía que tenía miedo a morir y a ahogarse. Mientras se encontraban en sala de espera, cede espontáneamente con la tranquilización de sus compañeros. La misma refiere que fue luego de recibir una noticia muy trágica familiar que comenzó con dicho cuadro. ¿Qué diagnóstico realizaría? Sería la primera pregunta. ¿Qué conducta tomaría frente a esa situación? Y después, la tercera opción sería la paciente pregunta sobre su evolución, que le diría, explique solo brevemente los lineamientos de la misma. Sería buenísimo. Claro, antes nosotros, esto era ida y vuelta, pero bueno, ahora son muchos, entonces no lo podemos hacer ida y vuelta, pero ven que acá estamos frente a una, ya tenemos un chat, me muero que contestó en el chat. Crisis de pánico, ¿no? Sí, me encantó, Ludwig, gracias. Ven que es la primera vez que esta paciente tiene algo de esto, que empezó de forma brusca, con todo el malestar, que le duró minutos, que se dio espontáneamente, que tenía todo, tenía lo cognitivo, porque tenía miedo a morir y ahogarse, tenía, o tiene en realidad, Sí. todo lo corporal, la taquicardia, la disnea, la sudoración, la palidez. Entonces, por eso nosotros hacemos diagnóstico de crisis de pánico. Una única crisis de pánico tuvo esta señora y vino a puerta de emergencia. Entonces nuestro diagnóstico es de crisis de pánico. Si esta señora hubiese tenido esto durante el último mes y medio, 2 meses, reiterado, inopinadas, o sea, que vienen de la nada y tiene miedo a tener crisis y cambia su dinámica y su día a día por las crisis, ahí hacemos diagnóstico de trastorno de pánico. Pero con esto es una crisis de pánico única. Entonces, ¿qué conducta realizamos frente a esta situación? Miren que voy a ir leyendo el chat. No, bueno. Benzodiazepina, y otro, Verónica quiere hacerle un electro, benzo. Ahí va, perfecto. Ahora Es todo y nada. ¿Qué diagnóstico realizaría? La crisis de pánico. Por supuesto que ustedes cuando lo ven en puerta y viene, y sobre todo si, porque muchas veces llegan con el síntoma, ¿no? O llaman a la móvil o se van a la puerta y ustedes los terminan viendo. Por supuesto que si está con síntomas vamos a auxiliar al paciente, lo vamos a tranquilizar, vamos a hacer la paraclínica que creamos correspondiente, o sea, si tiene palpitaciones, taquicardia, dolor precordial, le vamos a hacer el electro, por supuesto. Y más que muchas veces son pacientes que agregan factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Digo, pacientes que son hipertensos, diabéticos, mal controlados, que en realidad muchas veces pueden, en realidad, sospechar que esto claramente pueda, o sea, que es importante hacer un electro para valorar y descartar eso ni hablar. Pero sí es importante también saber que son pacientes que después hay que trabajar mucho sobre lo que le ocurrió, ¿no? Y sobre la importancia de, bueno, explicar qué es una crisis y cómo la transita, y que en realidad le va a ceder, y poder enseñar también pautas de psicoeducación sobre lo que tiene que ver con su enfermedad, o su síntoma en realidad en este caso sería, ¿está? Bien. O sea que hicieron el diagnóstico de crisis, hicieron la conducta médica, que es valorar al paciente, tranquilizar al paciente y salvaguardar su vida, digamos, si ustedes ven que hay algo de riesgo, que en este caso no lo hay. Le hicieron el electro. Algunos le dieron benzodiazepinas, si viene con síntomas le pueden hacer benzodiazepinas, sí. Si ya no tiene síntomas y no está ansiosa, solo con tranquilizarlo y la psicoeducación, no tienen por qué ir las benzodiazepinas. Y recuerden además que hay muchos pacientes que tienen crisis de pánico con cosas digestivas. Entonces ahí muchas veces en lo agudo le terminan pasando algo para los vómitos, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ustedes lo primero que van a ver son los síntomas médicos, ¿no? Y van a actuar en consecuencia de sus síntomas.
Pero lo que sepan es que eso va a ceder y que ustedes tienen que tranquilizar a la paciente. ¿Y cómo? Diciéndole que no se va a morir, que no se está volviendo loca, que esto es parte de otra situación médica que tiene que ver con su cerebro. Por lo menos en Chile psicoeducamos brevemente a la paciente y derivamos en salud mental y atención primaria para que sea evaluada. Exacto. ¿Está? Eso mismo. Eso mismo, está Psicoeducar perfecto. a la paciente y explicarle. Y Exacto. después, si la paciente pregunta sobre su evolución, que esto es algo que les pasa a ustedes como médicos en puerta, son los breves lineamientos que tienen que hacer. La bibliografía está toda en el EVA, ¿no? Sí. Es la bibliografía, ¿está? Los temas del libro de la clínica, sí, hay algunas cosas que están más actualizadas y otras no tanto, eso es verdad, pero para eso tienen el resto de la bibliografía y estas instancias también. ¿Ah, chiquilines? Lo que pasa es que el DSM, el libro de la cátedra está hecho con el otro DSM, con el DSM-4, por eso capaz que algunas cosas no están iguales, ¿está? Igual recuerden, para semiología, para la parte que tiene que ver con semiología y etiopatogenia, pueden leer bien el libro de la cátedra. Para la parte del diagnóstico, lean o el Kaplan o lean el propio DSM-5, que ahí van a ver bien los especificadores. Acá dice, entiendo que es una crisis, pero me queda duda porque si hay un desencadenante específico, como lo fue la noticia. Sí, claro, el desencadenante, la crisis, una cosa, por eso le dijimos, la crisis es una cosa y el trastorno es otra. ¿Ah? El trastorno de pánico es lo que no, es lo que tiene crisis sin desencadenante. ¿Se entendió? Lo que quiere. Bele, ¿entendiste? Que vos podés tener una crisis en cualquier situación de tu vida y eso es una crisis, pero si se dan reiteradas, de forma inopinada, sin estímulos, ahí haces diagnóstico de trastorno de pánico, si no, no lo haces. La fobia, vos podés tener o no una crisis frente a un objeto específico. No sé, espero que le haya quedado claro. Bien. Ah. Acá dice, alguien dice, se deriva por un único episodio de crisis de ansiedad con un claro desencadenante, noticia trágica familiar o salud mental. No, a psiquiatra no. Sí, en realidad, que es la última pregunta, ustedes le pueden explicar al paciente que frente a una crisis el paciente puede reiterar o no. Hay gente que tiene solo una crisis de pánico en su vida y no tiene nunca más nada y vive toda su vida contando la anécdota de lo mal que la pasó. Y hay gente que reitera. Si reitera, ahí sí es motivo primero para el paciente empezar a estar en alerta de que debe empezar un tratamiento porque por algo la está reiterando, y ustedes como médicos de derivar. Pero ahí lo psicoeducan al paciente, como estábamos hablando, ¿no? Le explican lo que tiene, si lo repite, ¿no? La importancia de asistirse, ese tipo de cosas. ¿Ah? Bueno. Ahora pasamos a agorafobia. Bien. ¿Qué sería la agorafobia? Entonces, es el miedo o la ansiedad, ¿no? A lugares donde puede ser difícil escapar, huir, ¿no? A lugares donde son muy cerrados, ¿está? O muy abiertos y dan miedo. Y muy abiertos y dan miedo también, ¿está? Entonces, puede ser la más invalidante de las fobias. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces, cuando tienen agorafobia, muchas veces terminan recluidos en su domicilio, ¿no? Les cuesta poder hacer otras cosas, viven desde su casa, ¿no? Algo que, digamos, capaz que en el momento de la pandemia fue algo como bastante normal para todos, pero piensen que en realidad, ¿no? La afectación en el nivel, en la vida, en los pragmatismos, que puede generar este tipo de trastorno, ¿no? La prevalencia es discutida, ¿no? Y lo que sí sabemos es que puede acompañar o no al trastorno de pánico. ¿Qué pasa muchas veces en las personas que tienen trastorno de pánico y agorafobia? Muchas veces se ve que las personas empiezan a tener miedo a tener la crisis y empiezan a sentir su lugar más seguro en su casa, entonces ahí es cuando vemos primero el trastorno de pánico y secundariamente la agorafobia. Pero esto no quiere decir que siempre tenga que ser de esta manera, porque hay personas que tienen trastorno de pánico y no tienen agorafobia, y hay personas que tienen agorafobia y no tienen trastorno de pánico. ¿Está? Así que bueno, esto sería un poco lo que es, ¿está? Los criterios del DSM-5 los pueden buscar, los pueden ver, pero sabemos que el criterio A es miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las siguientes situaciones, de las 5, situaciones siguientes, que puede ser, por ejemplo, el uso del transporte público, el estar en espacios abiertos, el estar en espacios muy cerrados, shoppings, ascensores, cines, ¿no?
hacer cola o estar en el medio de una multitud, muchas veces pasa a ser pacientes, o estar fuera de su casa solos, ¿no? El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar de esos lugares podría ser difícil o podría no disponer de la ayuda necesaria si le aparecieran síntomas de pánico u otros síntomas incapacitantes. Esa situación además le provocan miedo, le provocan ansiedad, las situaciones de agorafobia se evitan y requiere la presencia de un acompañante, o lo otro que a veces pasa es que se resiste esa situación, o sea, el paciente igual se mantiene en esos lugares con un miedo o una ansiedad muy intensa. Obviamente que este miedo, esta ansiedad es muy desproporcionado al peligro real que plantean esas situaciones y al contexto sociocultural. Sabemos que el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo, dura típicamente 6 o más meses, causan un malestar clínicamente significativo, como causan la mayoría de las patologías, porque es una forma que tenemos como de medirlo, como ya les dijimos, en el deterioro a nivel social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Obviamente que si existe otra afección médica, el miedo, la ansiedad o la evitación es excesivo, y además no se explica mejor por síntomas de otro trastorno mental, ¿no? Como cualquier otra cosa. Van a ver, después de que empiecen a leer el DSM, que siempre el G, el H y el I son siempre lo mismo. Que el G es que la situación o el diagnóstico en el que está en juego causa malestar, el H es que no se explica por una causa médica, o si hay, la supera, y el I es que no se explica por otro trastorno mental. O siempre son los últimos ítems, después ya lo van a aprender, ¿no? Que los criterios que importan son los otros, siempre descartando lo médico y que no se explique por otra causa. Ahí va. Y es independiente, como dice ahí abajo, al trastorno de pánico, y se pueden asignar a ambos diagnósticos. O sea que una persona puede tener trastorno de pánico y agorafobia. Las dos cosas, una u la otra. O ninguna. Sí. Ahora nos vamos a la viñeta clínica. Es una mujer de 33 años que vive con su pareja, que tiene como antecedentes personales psiquiátricos, ya vayan aprendiendo que APP son antecedentes personales psiquiátricos, de crisis de pánico hace 10 meses en un concierto. Esta mujer fue a un concierto y tuvo una crisis de pánico. Eso es lo que sabemos de ella. Consulta en policlínica acompañada de su esposo, por miedo, malestar en actividades de la vida cotidiana, como ir a lugares concurridos sola. Miedo a tomar el ómnibus desde hace 7 meses. Ha presentado crisis de pánico mientras viaja, por lo que debe bajarse del transporte o ir a pie. Evita ir al shopping o al cine, actividades que realizaba antes con gran placer. Tiene miedo a salir sola, refiere sentirse más tranquila si va acompañada. Además tiene insomnio, está muy angustiada y solicita ayuda. Diagnóstico clínico positivo. A ver qué usan en el chat. Ahora viene fobia social, Mica. Viene después, ¿está? Pero sí, es un diagnóstico diferencial. Pero ahora lo vamos a ver, ¿está? Bien. A ver si alguien quiere decir algo, el diagnóstico positivo. Isografobia. Peñarol inteligencia. La verdad que hay otros ahí. No sé si alguien puso algo más. Perfecto, todo el mundo puso agorafobia. Bien. No sé cuánto viene presentando las crisis de pánico, porque puede tener un trastorno de pánico acompañado con agorafobia, pone Florencia. ¿Qué dijimos de las crisis de pánico? Tuvo una en un concierto, y después lo que dice es que tiene la crisis cuando viaja en ómnibus. Frente desencadenante específico reconocido desde el inicio del cuadro. Perfecto, Sebastián. Muy bien. Si ella tuviera crisis de pánico inopinadas, inesperadas, o sea, en cualquier lugar, sin ningún desencadenante claro, ahí haríamos diagnóstico de trastorno de pánico. Ella tiene crisis de pánico situacionales, o sea, va en el ómnibus, se siente mal, tiene la crisis y se tiene que bajar. No puede ir más al shopping o al cine, tiene que andar siempre acompañada, tiene miedo a salir sola. ¿Sí?
Para que esto fuera trastorno de pánico con agorafobia, tendríamos que haber puesto que empezó hace 10 meses con crisis de pánico, que ha reiterado las crisis de pánico, que las crisis de pánico se han hecho más frecuentes y más intensas, y que después ella agrega La miedo, agorafobia. claro, miedo a salir, a ir a tal lado, ¿sí? Esa sería como la evolución del trastorno de pánico que agrega agorafobia, la que les acabo de decir. ¿Está? Y esto, la 2, que se explique el motivo por el cual las crisis de pánico presentadas no configuran el diagnóstico de trastorno de pánico, es por eso, es Lo porque acabamos son de decir. situacionales. ¿Ok? ¿Está? Yo sé que parece medio trabalenguas, pero después vayan, léanlo, háganse un esquemita de lo necesario para cada diagnóstico y vuelvan a escuchar Marcos Gómez dice, por ejemplo, si el trastorno de pánico se despertara en la noche con crisis de pánico. Existen lo que se llaman las crisis, los despertares con crisis de pánico, son inesperados, pero nuevamente, no por una sola crisis de pánico nocturna, uno va a hacer el diagnóstico de trastorno de pánico. Tiene que tener todo lo que ya hablamos, ¿ok? Pero sí existen las crisis de pánico nocturna y esas son inesperadas, ¿está? Sí, sí, y forman parte por lo general, del trastorno de pánico, sí. Pero si fueran frecuentes, sí, Marco. Claro sí. que sí. Cuando son inesperadas y son frecuentes, hacemos el diagnóstico de las dos, con miedo a tenerlas. Sí, Marcos, acordate que tiene que tener el miedo. Justifica por el hacinamiento de Kutza, sí, bueno, está bien. Chicos, no podemos con todo. Bien. Y acá alguien había preguntado ansiedad social, ¿está? Bueno, bien. Llegamos. Fobia social, trastorno de ansiedad social, lo mismo, ¿está? Se puede ver escrito de las mismas formas, de estas dos maneras, ¿está? ¿Cuál es la ansiedad social? Es el miedo ante situaciones sociales donde el paciente siente que es sometido al escrutinio público o al contacto con desconocidos. El escrutinio sería como a la evaluación, a la crítica, ¿se entiende? Miedo a pasar vergüenza, básicamente, ¿tá? A hablar en reuniones sociales, a presentar clases, ¿no? A veces, hay gente que no come adelante de otros, porque piensa que lo están mirando mal. Exacto, lo están evaluando, lo están juzgando, ¿no? A conocer gente, ¿tá? Ese miedo, además, obviamente, le genera, como siempre vamos a leerlo ahora después, en los criterios del DSM, ¿no? Obviamente, una limitación en la vida de la persona, claramente, ¿no? Es más prevalente en mujeres y generalmente este trastorno de ansiedad inicia en la adolescencia. ¿Está? Vieron que vamos ganando nosotras en todo. ¿Cómo lo dice el DSM-5? Entonces, miedo, ansiedad ante situaciones sociales donde el individuo se siente expuesto al examen de otras personas, ser observado o actuar delante de las personas, ¿no? Miedo a mostrar los síntomas de ansiedad y que se valoren negativamente, la humillación, el rechazo, ¿no? A ser evaluado negativamente en esas situaciones sería, ¿no? Las situaciones sociales en general le dan miedo o ansiedad, se evitan o se resisten con ansiedad. No siempre los pacientes se evitan, a veces resisten esas situaciones con ansiedad porque a veces lo tienen que hacer, y es un problema, ¿no? Por ejemplo, dar una clase de Facultad de Medicina, chicos, ¿no? El miedo es desproporcionado, es persistente y dura más de 6 meses, ¿está? El H y el J, quiero decir que los pusimos así porque son los mismos. Por lo que les dije recién, hace un 10 minutos. Este tiene un especificador que se llama, que en el DSM se utiliza, que quiere decir que, bueno, se especifica ante qué situaciones es, y bueno, por ejemplo, puede ser solo actuación, hablar en público, llamada, también fobia al desempeño. ¿Está? A ver, esto lo leen bien en el DSM, no tienen mucha ciencia, lo van a ver. ¿Está? Lo importante es sacarnos las dudas de las cosas más grandes. Pero acuérdense, si tienen miedo a hablar en público y se desquician y la han pasado mal y han tenido hasta alguna crisis de pánico por hablar en público, o la semana previa no duermen por hablar en público y les tiembla todo, tienen una fobia al desempeño. Está bien. ¿Está? Vamos arriba. Viñeta. Se tratan. Sí, exponiéndose. Esta sí, o sea, en las otras pueden ser fármacos, pero en esta terapia cognitivo-conductual de exposición es la cura. ¿Ah? Si tienen en más áreas, por ejemplo, salir, no querer comer en público, miedo a socializar, esa gente que no quiere entrar a un lugar primero porque tiene miedo que la vean, si es en muchas cosas, se le dice fobia social o trastorno de ansiedad social. ¿Ah? Bueno, viñeta clínica. Paciente de 32 años, es secretaria, vive en pareja, no tiene hijos. El motivo de consulta es derivada por su psicoterapeuta. Enfermedad actual sin alteración de conciencia, eutímica, o sea, no tiene ningún trastorno del humor, eso significa eutimia.
refiere la presencia de malestar y elementos aprensivos, acá de nuevo con el miedo, ¿no? que habíamos definido hace un rato, en situaciones particulares. Específicamente, realizar presentaciones en el ámbito laboral, lo que ha determinado dificultades en cuanto al desempeño y la posibilidad de realizar otras tareas. En la última semana tenía una presentación en contexto de evaluación laboral y presentó miedo intenso, temblor, ruborización, sudoración y temblor de nuevo, tembló 2 veces, por lo cual no pudo realizar la presentación. No presenta dicha sintomatología en otras situaciones. Ven que esto es clásico de solo en el desempeño, solo ante la exposición laboral. Piensen que son pacientes que muchas veces llegan a la consulta porque, por ejemplo, no pueden ascender en su trabajo, les cuesta, por ejemplo, poder terminar su carrera en algunas situaciones porque tienen que dar pruebas orales o porque tienen que hacer determinadas cosas que les es muy difícil. Entonces, en esas circunstancias es que llegan muchas veces a lo que es la consulta de nosotros, ¿está? En eso se ve mucho lo que es la afectación, ¿no? De ese desempeño. ¿Ah? Nosotros ahí, ¿qué hacemos cuando es solo en algo puntual, específico? Mandamos a psicoterapia cognitivo-conductual, psicoeducamos mucho al paciente. Y solo si así no mejora, arrancamos un tratamiento farmacológico. A ver, chicos. Ay, esperen que me taladraron. Por favor, ¿cuántos mensajes? Que el ISRS es en los trastornos de ansiedad en general y la benzodiazepina como SOS de corta duración, sí. Justo en la fobia esta, no. No, pero sí. ¿Tá? En el resto sí, en el trastorno de pánico sí, en la agorafobia sí. Igual pero no llegamos a eso, chicos, todavía, ¿no? Pero, ¿está? A ver, ¿cuál otra? Nosotros con la prueba, dice alguien. Es una papita la prueba. Usted con la prueba, sí, más que es nueva la prueba. No, bien. Esa es la conducta que tendríamos frente a esta situación. Bueno. Y después, bueno, tratamiento acá, se va el lema, tratamiento farmacológico, dosis, vía, tiempo, duración de forma ambulatoria, sí. Si vemos que es muy invalidante la fobia o que abarca muchos aspectos de su vida, podemos sí iniciar un ISRS, pero siempre sepan que las fobias, cualquiera sea, específica o social, si no va acompañada de terapia cognitivo-conductual, sí, ya voy. Si no va acompañada de terapia cognitivo-conductual, no mejora, o por lo menos no mejora del todo. ¿Está? Fobia... social de actuación asumiendo que lleva más de 6 meses con los síntomas. Sí, perfecto. Yes. Crisis conversiva no es lo mismo que crisis de pánico. Señora, no. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico cuando no funciona la psicoterapia? Era lo que estábamos hablando. Si está en muchos aspectos de la vida la fobia, podemos iniciar un ISRS y va a tener buena respuesta. Si es solo al desempeño puntual, tratamos de que solo con la exposición mejore. Si no, hay personas que toman previo a la exposición medicación, puede ser una benzodiazepina, antes se usaba también los betabloqueantes, ahora ya no se usan, pero lo pueden leer por ahí. Pero se puede dar algo puntual previo a la exposición, pero se hacen muchos ejercicios de meditación, de mindfulness, terapias virtuales enfocadas al estímulo fóbico, ¿no? Porque esto es una fobia, es un estímulo que la desencadena. Y si nosotros psicoeducamos al paciente de que esto está en su cabeza y no en la exposición en sí, y el paciente se empieza a exponer reiteradamente en estímulos de menor estrés a mayor estrés, los pacientes empiezan a mejorar. Y si no mejoran, ISRS. ¿Qué ISRS? Van a leer las CAN-MAT que las tienen publicadas en el EVA. Al final de esta presentación están los ISRS de las pautas, pero puede ser cualquiera. Citalopram, sertralina. Chicos, el ISRS en psiquiatría, nosotros, si tienen la misma eficacia demostrada para el trastorno, en realidad se elige de acuerdo al perfil del paciente, ¿está? Eso tienen que, después lo vamos a ver, pero en realidad es importante saber que no es que hay uno que es mejor que otro, la mayoría de las veces la eficacia es exactamente la misma, pero se elige de acuerdo al perfil de la persona, farmacocinético y farmacodinámico del fármaco y de la persona, básicamente, ¿no? No es lo mismo una persona embarazada que una persona mayor de 65 años, que un paciente que toma 4 antihipertensivos, que un paciente que en realidad está adelgazado, que un paciente que es obeso. O sea, son todas situaciones distintas y se elige de acuerdo al perfil del paciente. Para ustedes, que son médicos, que en realidad muchas veces no van a tener que
pensar específicamente todo esto, en nivel de eficacia, digamos que no hay problema. ¿Cuál podrían dar? Ludwig le haría una beta-HCG antes de escoger. Puede ser, acuérdense que los SRS es de los fármacos más seguros en el embarazo, sobre todo la sertralina. Alguien dice, si cuando hacemos tratamiento farmacológico, en el caso de esta paciente asumimos que ya pasó por la terapia. Sí, ya está en terapia, no sabemos qué tipo de terapia. Si tiene una terapia que no es terapia cognitivo-conductual apuntada al trastorno de ansiedad, no sirve, es como si no estuviera en terapia. De hecho, María Josefina viene derivada de la psicoterapia esta paciente. No, por eso es lo que Por eso, dice. Ahí va, pero hay que ver, como dice Silvana, qué tipo de psicoterapia. Bien, muy bien. Seguimos entonces, chicos. A ver, espérate. Pero bueno, el tratamiento farmacológico, yo les digo, si quieren sertralina, empezamos 25 miligramos, subimos a 50, la dosis llega a 50 miligramos, la vía es vía oral, y sí, de forma ambulatoria. Ahí va. No sé, escitalopram, empiezan con 5, suben a 10, también de forma ambulatoria, también vía oral. Todo eso lo tienen al final de la presentación, van a ver que hay unos cuadros de fármacos. Bien. Y también están en las CATMAT porque tienen que leerlas. Obvio. Bien. Tenemos uno más. ¿Cuál? Perfecto, gracias. No, tenía uno más, pero no sabía lo que era. Ok. Dice otra viñeta, chicos, que dice, paciente de 28 años, ingeniero de sistemas, vive solo, soltero. Motivo de consulta, consumo de alcohol. Enfermedad actual sin alteración de conciencia, eutímico, como ya dijimos, es que no tiene alteración del ánimo, consulta debido al uso aumentado de alcohol, actualmente 6 medidas de whisky a la semana, con el fin de mantener conversaciones o reuniones. Plantea que habitualmente es una persona solitaria, pero tiene deseos de establecer vínculos, limitación en cuanto a conversaciones, hablar en público, presentar proyectos en reuniones por Zoom, las cuales permanecen en cámara apagada. En estas oportunidades refiere malestar intenso, inquietud, nerviosismo, palpitaciones que se den al consumir alcohol. Bueno, y ahí... ¿Alguien que diga algo? Opa, aparecían fobia social generalizada, fobia social. ¿Y el alcohol? ¿El trastorno por el consumo del alcohol? También. Van a tener un seminario igual de eso. Como conducta tranquilizadora, me encantó. Bien. Ahí va. Bien. Igual hay que ver ese consumo de alcohol, ¿verdad, chicos? Porque más allá de que tenga un uso, entre comillas, como dijimos hoy, terapéutico, entre comillas, ¿no? Porque el alcohol no se puede usar para tratar, ¿se entiende? Nosotros tratamos de otra forma a los pacientes. Hay que ver porque probablemente ese paciente también tenga un uso problemático de alcohol, trastorno por consumo de alcohol. Ustedes después van a tener una actividad que va a ser de eso, así que ahí se van a poder sacar las ganas de leer todo esto. Y algo que tienen que saber, que esto fue una trampa, el doctor Lema, que dice que plantea que habitualmente es una persona solitaria, pero tiene deseos de establecer vínculos, eso tiene que ver con la personalidad del clúster C de la que hablamos hoy, que es una comorbilidad frecuente, que son pacientes que son ansiosos y tímidos y retraídos de toda la vida, y que pueden agregar todos estos síntomas. Y además la comorbilidad del trastorno de ansiedad por el consumo de alcohol, que también es algo bastante frecuente. ¿Está? Del tratamiento es el mismo en todos, es ISRS. O sea que el que quiera, sertralina, escitalopram, yo les diría que esos dos son como los que ahora están más en primera y segundo nivel, ahí va, de línea de evidencia. Como toma alcohol, pueden, probar el escitalopram porque no tiene tanto paso hepático como la sertralina, pero cualquiera de los dos está bien. Paroxetina no es el que más se usa para la fobia social. Paroxetina fue de los primeros estudiados para la fobia social, pero en realidad me taladrean por síntomas de Kleber. No, en realidad la paroxetina lo que pasa es que tiene eso, aumenta muchísimo de peso en los pacientes y además tiene mucho síndrome de discontinuación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a veces los pacientes no la dejan de tomar o se quedan sin medicación, tienen muchos síntomas que son bastante displacenteros, por decirlo de una manera, generan muchas parestesias. Entonces es un fármaco que en general usamos poco, sobre todo porque aumenta muchísimo de peso. ¿Está? Si lo ponen, no está mal. Está bien. Todos los ISRS funcionan. Todos están bien. Exacto. Pero si uno tiene que empezar a elegir por su perfil de efectos adversos y por su perfil terapéutico, uno trata de elegir los que hagan menos mal. Además, la paroxetina tiene muchas interacciones farmacológicas también, eso es algo importante. ¿Está?
Bien. También, Marco, puede ser también para los trastornos de ansiedad, la venlafaxina, una dosis de 75, también puede ser utilizada. Pero los ISRS son todos de primera línea. También hay otros fármacos que son de primera línea, pero con los ISRS Es estamos suficiente para bien. ustedes. ISRS y venlafaxina, que es un dual, y ahí cerramos. Preguntaron si terapia sí o terapia no. Terapia sí. Sí. Siempre en los trastornos de ansiedad es de primera línea la terapia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Así que dentro de sus conductas va a ser psicoeducación, porque se vio que mejora ampliamente todos los trastornos de ansiedad con psicoeducación, y eso lo hacen ustedes y lo hace cualquier personal de salud. Psicoterapia y fármacos. Esas siempre son las conductas terapéuticas ante los trastornos de ansiedad. No tenemos más en el chat. Eso es lo que tendrían que saber ustedes, por lo menos, en grandes rasgos. Después van a ver, cuando, más adelante, sobre todo los que hagan psiquiatría, que hay algunos trastornos de ansiedad específicamente que se pueden tratar solo con psicoterapia cognitivo-conductual. Y tiene el mismo nivel de evidencia que el tratamiento farmacológico. Pero bueno. Sí, está en este caso, ¿no? Se espera que mejore con terapia, después se empieza con los fármacos, el consumo de alcohol asociado ya arranca con fármacos de primera. Cuando hay comorbilidades, la evolución siempre es peor, ¿no? Entonces muchas veces hay que asociar los fármacos. Y además hay una realidad, tenemos que ver el acceso del paciente a la psicoterapia. Ese es otro punto. Si sabemos que va a demorar meses en conseguir psicoterapia, no podemos esperar. Entonces nosotros empezamos a psicoeducar y también es una elección del paciente, qué tan invalidante siente que es para él, porque hay gente que prefiere hacer solo terapia, por más que tenga indicación farmacológica, y hay pacientes que quieren solo fármacos y no quieren hacer terapia. Y eso también forma parte de la toma de decisiones compartidas de cualquier paciente frente a cualquier patología, ¿verdad? Pero la indicación en este caso sería de las tres cosas, de psicoeducación, de psicoterapia y de fármacos, ¿sí? Muy bien. Seguimos, chicos. Bueno, trastorno de ansiedad generalizada, Cambiamos de tema. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de lo que es, seguimos en otro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuál sería el patrón de ansiedad? Es un patrón de ansiedad y preocupación excesiva, frecuente, persistente, desproporcionado al suceso de la vida diaria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ansiedad flotante al inicio? De cómo había dos tipos de ansiedades, una flotante, una más crítica. Bueno, esta es la flotante, chicos. Se da sobre diversos acontecimientos de la vida, durante la mayor parte de los días, por un periodo de 6 meses o más. Eso es lo que se describe, está claro, ¿no? Y a ustedes les va a tocar, si les toca una viñeta, pasar de 6 meses o más, quédense tranquilos, ¿está? Es más prevalente en mujeres y tiene obviamente comorbilidades con trastornos mentales como las fobias, como la depresión y con la personalidad de clúster C, como también ya lo dijimos, ¿está? Pero ¿cuál es el trastorno de ansiedad generalizada? Es esa ansiedad flotante, que está todo el tiempo, que el paciente se preocupa excesivamente, frecuentemente, sobre muchas problemáticas de la vida cotidiana, como por ejemplo las económicas, las familiares, de salud, ¿está? Paciente que está todo el tiempo pensando lo peor de las cosas, pensando que algo malo va a pasar, tensionado constantemente, hiperpreocupado, rumiante mentalmente. Es una ansiedad difícil de controlar, y se asocia a síntomas somáticos, que también ya lo dijimos al inicio, ¿no? A tensión motora, a contracturas, a tensión muscular, es incapaz de relajarse. Generalmente tienen un sueño alterado, tienen insomnio, ¿no? Muchas veces insomnio de conciliación. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se van a dormir, empiezan a pensar en preocupaciones, en qué va a pasar mañana, viven como proyectados al futuro. O no descansan, o no descansan. Ese que duerme toda la noche y dice, pasé una noche terrible, parece que jugué al fútbol, ¿no? Es ese sueño, el no reparador. Ajá, exacto, ¿no? Hiperactividad del sistema nervioso autónomo, sudoración, palpitaciones, síntomas gastrointestinales, digestivos altos y digestivos bajos, alteraciones del sueño, como dijo Silvana, fatigabilidad diurna. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, si ustedes están todo el tiempo tensionados de que algo malo va a pasar, constantemente, están como hipercontracturados, llega un momento que están agotados, no duermen, agotados, ¿no? Estos pacientes, como siempre están pensando que algo malo va a pasar, es como les dije, están hiperalertas, ¿no? Y generalmente asocian irritabilidad. ¿Qué quiere decir la irritabilidad? Que a veces pequeñas cosas, ¿no? Alteran o de alguna manera irritan al paciente, ¿no? Como se dice, los pacientes están como de mal humor, ¿no? De pocas pulgas, como le quieran decirlo, y son aprensivos, quiere decir son aprensivos a miedo. No es crítico,
¿Está claro? Todo el día así. Deben conocer personas que les pasa algo así. Trastorno de ansiedad generalizada para el DSM-5. ¿Cómo lo diagnostico? ¿No? Por una ansiedad y preocupación excesiva, con una anticipación aprensiva, que se produce la mayor parte de los días por más de 6 meses en relación a diversas actividades. ¿Ah? Al individuo le es difícil controlar esta situación, lógicamente, ¿no? Y se asocia a 3 o más de los siguientes síntomas, como inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. ¿Ah? Causan malestar significativo y los criterios C y F son los mismos de siempre. ¿Tá? No es por causa médica, no se explica Exacto. por otra. Esto lo leen ustedes. Acuérdense que esto no es la bibliografía, chiquilines, le digo por la duda, porque está esquematizado, porque si no estamos horas. ¿Está? Y sí, y acá es cuando aplica más lo que el paciente interpreta de cómo le afectan las situaciones que lo que el paciente piensa del evento. Eso en todos los trastornos de ansiedad pasa lo mismo, es lo que el paciente interpreta, porque no es que si el familiar llega impuntual lo pasó por arriba un camión, es lo que el paciente piensa, ay, no llegó en hora, seguro le pasó algo malo. Y capaz Tuvo que un el accidente. otro, claro, capaz que el otro se atrasó porque, no sé. Porque está en una calle cortada y llegó más tarde, ¿no? Entonces, bueno, no estaban pensando que él tuvo un accidente de tránsito y se va a morir, ¿se entiende? Estos pacientes enseguida o suena el teléfono, ¿no? Y en vez de atender y preguntar, hola, dicen, ¿qué pasó? ¿No? Es un clásico del trastorno de ansiedad. Que pasa lo peor. Que pasa lo peor, ¿se entiende? ¿Está? No es que, hola, Cosés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Ya está. Bien. Para que como estaba como usé el chat, no pasa. Ahí va. Bueno, no, paren. Sí. Hasta acá el trastorno de ansiedad generalizada. Ustedes vieron que recibieron viñetas del doctor Lema y que no las vimos todas, capaz que ni vieron, si no las vieron, quédense con estas, porque hay una que no va acá. A ver. Cuando el paciente no responde a psicoterapia y relata que desde la juventud presenta pensamientos catastróficos y síntomas ansiosos. ¿Cómo puede diferenciarse eso de un trastorno de personalidad ansiosa? Qué buena pregunta, Marcos Gómez. ¿Vas a hacer psiquiatría, Marcos? A ver, el trastorno de personalidad ansiosa ya no existe más en el DSM. Sí existió en la historia de los trastornos de ansiedad. Es verdad que hay personalidades que son ansiosas de por sí y ahora los integran el clúster C, que es el trastorno evitativo, el trastorno dependiente y el obsesivo compulsivo. Que no tiene nada que ver con el TOC enfermedad, por las dudas lo digo desde ya. El trastorno de ansiedad generalizada, si bien se puso en el DSM 6 meses, en realidad la mayoría de los pacientes lo que te dicen es que son ansiosos de toda la vida, que toda la vida fueron ansiosos, que toda la vida fueron de pensar en lo peor, que toda la vida se sobresaltaron frente a ruidos, que les costó dormir, que siempre tuvieron un pensamiento catastrófico. Entonces, es un poco que termina siendo la forma de ser de la persona, por eso es difícil de tratar. Es de los trastornos de ansiedad, así como la agorafobia era la más incapacitante de las fobias, el trastorno de ansiedad es el que menos responde. ¿Por qué? Porque tiene un curso crónico generalmente cuando llega a la consulta, ¿se entiende? Hace años que la persona es así, hace años que la persona dice ser así, ¿se entiende lo que les digo? Es como casi homologado una forma de ser y existir en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegan? Ustedes dirán entonces, ¿por qué vienen estos pacientes a la consulta? Bueno, porque muchas veces asocian alguna crisis de ansiedad, porque también son comórbidos. Los manda el médico. O los manda el médico. Por la contractura. Entonces, también entiendan que a veces, o por los síntomas digestivos, y a veces también asocian alguna crisis de ansiedad, o pueden también asociar un trastorno por pánico, eso también pasa, ¿no? O depresión. Porque en realidad son pacientes que tienen comorbilidades altas, ¿está? Es más, muchas veces uno en la psicoeducación les dice, pero vos tenés un trastorno de ansiedad de toda la vida, y el paciente no lo puede ver porque dicen, yo siempre fui así. Yo siempre fui de hiperpreocuparme, yo siempre fui la nena responsable, la que cuidaba a mi hermano, que cuidado que no lo pisara un auto, que no sé qué, ¿no? Se empiezan como a definir los pacientes y empieza como a formar parte de su identidad del trastorno de ansiedad generalizado. Después cuando mejoran, se dan cuenta de que lo bien que pueden estar. Perfecto. Bien. Preguntas hasta acá de trastornos de ansiedad, porque ahora vamos a pasar a una viñeta que hizo Sebastián en estos últimos 15 minutos que quedan, de algo que no tiene que ver, o sí, con trastornos de ansiedad, que es efectos adversos de fármacos que puedan simular trastornos de ansiedad. No, nadie. Hasta que vamos a pasar. Ay. En ese caso, el diagnóstico sería de TAG,
agudizado con una crisis de Sí, pánico. haces los dos. Si tiene trastorno de pánico, haces de los dos. Haces de TAG y haces de trastorno de pánico, sí. Con razón, ¿qué sería, Narela? No sé, no entendí lo que... No, el A ya entiendo, todo lo de arriba. Ok. Cerra ahí y creo que tenés que cerrar esta otra. Sí, estoy en eso. Ahí voy. Y acá. Chicos, seguimos. Ahí. Bueno. Para que tenemos otra. Perfil, ¿qué dice? Mandatorio perfil tiroideo. Siempre frente a trastornos de ansiedad. ansiedad van a hacer la paraclínica correspondiente, sí. Claro, perfil tiroideo es uno de ellos, por supuesto. ¿Qué tipo de psicoterapia se nos da para el TAG? Así para clínica de valoración general les hacemos a todos. O bueno, a veces cuando vienen derivados de su médico porque no le encontraron nada y el paciente está contracturado y ya lo estudiaron de arriba abajo, ahí empezamos el tratamiento, ¿no? Tampoco es de malgastar recursos, pero sí nuestros pacientes requieren de una valoración general, ¿cómo no? Marcos Gómez, la terapia cognitivo-conductual es para todos los trastornos de ansiedad. Te lo digo así como en grande. ¿Tá? Es la que recomendada para todos los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque es la que tiene evidencia demostrada para eso, ¿ok? En lo que más se usa sola es en la fobia específica, que no lo vimos, pero es una fobia, es igual que la fobia social, pero específica a algo, el que se desmaya cuando va a hacerse un inyectable, el que le tiene miedo al perro, el que, ¿no? Es la fobia específica, sangre, inyección, daño, o fobia específica a, y ahí tienen una lista, y eso es solo terapia cognitivo-conductual. O algo de rescate en un momento puntual, por ejemplo, si se va a subir un avión, muchos pacientes te dicen que tienen crisis de pánico frente a esa situación y que les des algo. Bien. Crisis conversiva, Andrea, no tiene nada que ver con crisis de pánico. Crisis conversiva es otra cosa que te la vas a olvidar en este momento o la vas a ir a leer y después es otro tema, es otra clase. Es otra cosa, tiene que ver con los trastornos conversivos, somatomorfos y disociativos, y es otro tema que no tiene nada que ver con esto. TOC y fobias específicas tendríamos que estudiarlo dentro de trastornos de ansiedad. No, TOC, no. Acuérdense que trastorno obsesivo compulsivo no forma parte de los trastornos de ansiedad. Forma parte de trastorno obsesivo compulsivo y del espectro. Y TOC relacionado se llama, en el DSM-5. Fobia específica es lo mismo que la fobia social frente a un evento puntual. Así como está la fobia específica al desempeño, está la fobia específica al avión, la fobia específica a la inyección, al perro, a sacarse sangre, al gato, renglones del libro, a la paloma, no sé. Bueno, para la vida hay que leer, perdón, pero la verdad es que tenemos poco tiempo, chiquilines, no es por nada, pero... Sí, las diapositivas quedan todo grabado. Queda todo grabado, chiquilines. Van a tener la grabación y la diapo. Y no sé, Ana Laura, ¿de qué definición de qué? Rápida de crisis conversiva, pero digo, lo que pasa es que es como... No terminamos más. Yo le escribo en el mensaje, escribo algo de eso, ustedes entiéndanse. Ok, gracias. Está. Bien. Bueno, seguimos entonces, viñeta de discusión. Sí, porque no tenía que ver, pero tenía que ver, por eso Perfecto. Entonces, esta viñeta tiene que ver con una discusión que tiene que ver con algo farmacológico que capaz que un poco puede ser más excesiva para lo que tiene que ver con la formación del médico general, pero me pareció interesante también poder discutir alguna cosita específica a punto de partida de la viñeta, ¿está? 37 años, sexo femenino, 2 hijos, trabaja en call center. Motivo de consulta, inquietud. Antecedentes personales psiquiátricos, trastorno depresivo mayor, episodio depresivo. Moderado, único, a los 24 años que remitió los 4 meses de tratamiento farmacológico con venlafaxina 150 XR, realizando un tratamiento de mantenimiento por 12 meses y suspendiendo sin alteraciones. Antecedentes personales médicos, nada a destacar. Antecedentes de la enfermedad actual, segundo episodio depresivo mayor moderado, que inició hace 6 meses, comienza con tratamiento con venlafaxina, llegando a dosis de 375 miligramos por 12 semanas, y dado la ausencia de respuesta, se asocia aripiprazol 10 miligramos hace 4 semanas. ¿Tá? Enfermedad actual, hace 48 horas, comienza con inquietud persistente, sensación subjetiva de nerviosismo, temblor de miembros inferiores que se mantienen en el movimiento, se para constantemente su silla, por lo cual es difícil realizar una correcta evaluación. Sin infatigabilidad, aumento de la actividad intencionada, curso adecuado. Dice, con respecto a los antecedentes de la enfermedad actual, ¿fue adecuada la elección de venlafaxina? Justifique. ¿Tá? Si bien, obviamente, que esta instancia no tiene que ver con depresión en sí misma, ¿no?
que es un poco el cuadro por el cual el paciente venía tratado con venlafaxina. ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Digo, como para tirarlo. Capaz que alguien quiere hacer un comentario, me parece interesante. Creo que no es de segunda línea, es para depresión severa, exactamente. Muy bien, Sebastián. Bien. Dice, con respecto a los antecedentes de enfermedad actual, ¿fue adecuado adjuntar aripiprazol? ¿Saben lo que es el aripiprazol? Espero que sí, es un antipsicótico. Aparte, dosis re elevadas empezaron. A ver, en la primera, En la primera en realidad estaba con 150, después 375 por 12 semanas. debe ser porque no hubo respuesta. Está. Porque es así, ustedes lo van a ver después. O sea, la depresión por lo general es una depresión leve o moderada, uno inicia un ISRS. Puede iniciar venlafaxina, pero siempre uno trata de iniciar con el fármaco más seguro, más aprobado y que tenga menos riesgo. Pero el psiquiatra lo empezó con venlafaxina. La dosis de 150 XR es una dosis adecuada porque es una dosis de dual, digamos. A partir de 150 es dual. Se ve que el episodio depresivo, como era moderado, el psiquiatra entendió que necesitaba un fármaco dual, es discutible, lo que en realidad... No está mal tampoco, ¿no? Claro, no está mal, se podía haber iniciado sertralina y llevarlo a dosis más altas, pero tal, el concepto que les tiene que quedar es que se inició en la venlafaxina porque el episodio era moderado. Y podemos estar a favor o en contra, pero se puede usar, está dentro de las pautas. ¿Tá? Al segundo episodio, uno por lo general en los pacientes que repiten episodios depresivos, si funcionó con el primer fármaco, se lo ponemos en el segundo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que responde, ¿no? Entonces eso es muy bueno, ya saber, es una de las pautas, como también les dije inicialmente, que uno elige un fármaco de acuerdo al perfil, farmacología también de acuerdo a la respuesta, de acuerdo al costo, de acuerdo al deseo del paciente. Bueno, que un paciente haya mejorado con un fármaco nos da la pauta de que podemos volver a elegirlo. ¿Ah? Y por eso el médico lo eligió. El tema es que llegó a 150, no funcionó y lo tuvo que seguir subiendo a llegar a 375, que es una dosis elevada de venlafaxina. Como no mejoró el paciente, le sumó aripiprazol, que es un antipsicótico atípico que se usa como potenciador de los antidepresivos. ¿Está? ¿Qué le pasó al paciente cuando se sumó estos dos? Empezó con inquietud, con nerviosismo, con temblor de miembros inferiores, no paraba quieto. Vamos a ver si alguien lo puso. Yo sé que dice, va muy rápido, rápido, va muy rápido. El aripiprazol, poco usándose. Creo que no es de segunda línea para depresión severa, sí, se usa para depresión severa, de acuerdo con Sebastián, aparte de la dosis... esto ya lo leí, perdón. Tuvo acaticia, dijo alguien. Sí, Ludwig puso tu acaticia también, otro más arriba. Pasa que van escribiendo tan rápido, chiquillos, se me van los mensajes, tengo problemas. Puede ser acaticia, sí, acaticia, perfecto. Está teniendo acaticia. Todos son efectos adversos, sí. ¿No puede causar síndrome serotoninérgico? Preguntan. También puede causar síndrome serotoninérgico. En este caso, es una acaticia. ¿Tá? ¿Puede ser un efecto adverso? Sí. Podrían haber usado otro antidepresivo también, Marcos. ¿Ah? Igual a mí me parece que lo que está, me parece interesante esta viñeta es que hay que pensar también en los fármacos que uno indica, cómo les indica y los efectos adversos que pueden tener, ¿tá? Y no todo digamos, por la inquietud psicomotriz pensar lo que puede hacer ansiedad, ¿no? Y era como el facilismo de rápidamente pensar que podía ser algo que ver con una crisis de ansiedad, por ejemplo, esto, y no, hay que saber diferenciarlo, ¿no? Y para saber diferenciarlo hay que saber de qué consta una crisis de ansiedad, que es básicamente el objetivo de nuestra clase de hoy, que no era eso. ¿Tá? Entonces me parece que es como interesante esa discusión. ¿Tá? Porque van a ver además, sobre todo en ancianos, que ustedes cuando ponen los antidepresivos a dosis bajitas, no sé, inician sertralina 12,5, porque lo ven viejito, frágil, y el veterano empieza a sentirse más ansioso. Eso es un efecto activador serotoninérgico y es un efecto adverso del antidepresivo. ¿Y qué hacen ustedes? O sea, ¿qué hacemos? Decimos, ay, mirá, está más ansioso, vamos a subírselo. No, al revés, vamos a sacarlo. Exacto. ¿Ah? Es eso, es como que ustedes estén al alpiste de que no solo la gente puede estar ansiosa, inquieta y con una sensación de desasosiego, que es lo que te describen los pacientes,
solo por la ansiedad, sino que también hay muchos fármacos que lo pueden dar. O sea, nosotros estamos tratando de mejorarle algún síntoma y le empeoramos otros. Es por esto que Lema puso esta viñeta. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Pero no les van a preguntar esto es como más específico, chicos, exacto, ¿no? Pero digo, me parece igual estaba interesante la discusión. La amitriptilina se usa solo para casos muy graves y en otros los ¿y este tricíclicos. mensaje? No sé, Sebastián. Perdón, le mandé la voz, perdón. Ok. Bien. Para ustedes, primera línea ISRS. Lo llevamos a dosis máximas a tiempo máximo. Si no mejora, se cambia a otro ISRS o se cambia de otra familia de fármacos, que puede ser, como dijeron por ahí, la venlafaxina, porque es un dual, actúa sobre 2 receptores, pueden ser otros fármacos, ¿tá? Por ejemplo, bupropión, que también es como lo que ustedes más ven en policlínica. ¿tá? Si no mejoran, se pueden potenciar con antipsicóticos atípicos. ¿tá? Todo eso lo tienen en las pautas CAD-MAD. Igual, nosotros, si bien no era el objetivo de esta charla, les hicimos, pues somos muy buenas, miren, acá hay una hoja en blanco, pero van a ver que después empiezan las generalidades del tratamiento. Pasa que si no estamos hasta las 120 horas, los principios generales para todo tipo de tratamiento con psicofármacos. Que es algo igual ya dijimos, ¿no? Claro. La respuesta al tratamiento previo, ¿no? Cuándo es la remisión, la respuesta, la no respuesta del uso antidepresivos, qué antidepresivos usar en trastornos de ansiedad, y después tienen los efectos terapéuticos de los ISRS, los efectos adversos de los ISRS, quienes provocan el síndrome de discontinuación, la disfunción sexual de la que muchos de nuestros pacientes se quejan porque nosotros le mejoramos la vida de relación, le mejoramos el ánimo, el paciente ya no es más tímido, ya no es más retraído, pero se consigue una novia, pero no puede tener una relación sexual plena. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? Después les pusimos un poco de benzodiazepinas, como para que sepan cosas básicas, pero de nuevo, esto no es bibliografía, gente. Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Lo que es bien importante es eso que decía ahí, que justo lo pasó Silvana de la bibliografía, es que de la benzodiazepina, es que la benzodiazepina se utiliza mucho en el trastorno de ansiedad, pero no se utiliza como monoterapia. ¿Ah? Se utiliza bien específico, es un tratamiento sintomático la benzodiazepina. Muchas veces el tratamiento de base es el ISRS. Entonces, contestando un poco la pregunta de la compañera, yo creo que en el caso de este tema, tendrían que leer lo que son los ISRS, las benzodiazepinas, fundamentalmente, y bueno, los duales también es una opción, ¿está? Después van a tener otros temas, y de fármaco, por supuesto, van a tener otros fármacos, como por ejemplo, cuando vean psicosis, los antipsicóticos, por ejemplo. Sí, o hipnóticos, porque si no duermen. Y acá recuerden que la psicoeducación a los trastornos de ansiedad es la base y el pilar fundamental para que no recaigan y para que mejoren. Y acá tienen todas las guías, que ustedes no las tienen que saber, es para que sepan. Para los que preguntaban de la terapia cognitivo-conductual, es que todas las guías mundiales, desde hace 100 años hasta ahora, recomiendan que la terapia cognitivo-conductual es la de mayor evidencia y es la primera línea para todos los trastornos de ansiedad. ¿tá? O sea que si les preguntan algo de la psicoterapia con trastornos de ansiedad, marquen como verdadera la cognitivo-conductual. ¿tá? Ahí, ven, sola o acompañada es el tratamiento de primera línea. ¿tá? A ver, los chats. Lo que pasa es que ahora el chat capaz que están hablando de conversivos, yo qué sé, sí. Para tratar la acaticia, sí, eso lo van a ver después bien con los antipsicóticos, pero para tratar la acaticia en realidad tenemos que bajar los fármacos a la menor dosis, sacarlo, cambiar de fármaco, dependiendo de la patología de base. En este caso, como era el aripiprazol que lo estábamos usando como potenciador, por supuesto que lo vamos a sacar. En otros casos que tenemos que usar antipsicótico, cambiamos de antipsicótico con un perfil de menos acaticia, pero sí, la acaticia se va a ir cuando bajemos la dosis o retiremos el fármaco. Gradualmente el aripiprazol, puso alguien, sí, está bien. Reducir los medicamentos que lo produjo, ya lo dijimos, gracias, disculpen. El libro de la cátedra se encuentra en PDF. Desconozco. No, está solo en físico, no se puede pasar en PDF, capaz que podés arreglar con alguien que te pase ahí, no sé, una fotocopia, pero no se puede pasar en PDF porque es ilegal.
Ustedes suben el PTA EVA, se va a subir todo a EVA, es verdad. Viperideno. Sebastián ¿Era Viperideno. No tengo idea de lo que quiere Ya decir eso. respondí lo del viperideno porque era la pregunta por la caticia. Ah, está. Ah, perfecto. Bien. Dice, ¿no pasan las diapositivas después? Sí, la caticia de isquioresia tardía. Ah, eso lo puso Sebastián. Estoy leyéndote a vos, por Dios. Bien. Bien, las CanMat no están en EVA, las pueden subir. Las CanMat son gratuitas, las pueden buscar. ¿Ah? En Google. Sí, sí, están aptas para todo público. Son libres. Pregunto por toda esta info para que nos quede el parkinsonismo. Esto es LEVA, perdón. Subo y ScanMat. Sí, las diapos, sí. Podrían las diapos. Se le puede asociar otro antipsicótico tipo quetiapina. En realidad, la quetiapina es un potenciador posible, en realidad, con un efecto estabilizador, pero creo que habría que pensar bien la viñeta desde el punto de vista de lo que es la depresión, en realidad, moderada, ¿no? A ese paciente. La discusión, en realidad, sí, se puede potenciar de otras formas también, no es solamente, pero sí, la quetiapina es una opción como un estabilizador, pero a dosis estabilizadora, ¿no? Ludwig, igual estas preguntas son demasiado de especialidad, no van a ir para esto que es de más general, ¿tá? Porque ahora lo que se les pide es los conocimientos de medicina general. Exacto, chicos, hay cosas que lo van a ir mucho. aprendiendo los que quieran venir a la especialidad. Que esperemos que sean muchos, ¿verdad? Porque ya hablamos de una depresión que es como más resistente al tratamiento.